Bueno, veremos qué sucede en los próximos meses. Ahora vamos a pasar a una entrevista de Nicolás Márquez, que dio hace unos días atrás, no recuerdo bien cuándo, pero me la guardé acá. ¿Se acuerdan que Cuesta un montón en el programa estar, pasado me encontré con esta entrevista y dije, ah, mira, interesante para el próximo programa? Bueno, acá lo tenemos. Agustín Laje, mano a mano en News, Buenos Aires, o News, a ver, News BA, imagino que es Buenos Aires, pero bueno, vamos a ver si es así, creo que sí, por cómo es la gráfica y demás. El canal es News BA. Nicolás Márquez en entrevista. sos una genia, Amanda, sos una genia. Al escritor, intelectual, abogado, Nicolás Márquez. Y déjame decirte esto antes de dejarte saludar, que va a ser gracioso porque creo que la audiencia te quiere muchísimo más a vos que a mí, porque a mí a veces me tratan de tibio, a veces me han tratado de cuca, aunque no lo soy, pero porque soy crítico en algunos aspectos. Pero bueno, es un placer saludarte, Nico. ¿Cómo estás? No, muy bien, y te pido mil disculpas que no pude conectarme antes, pero estaba en un streaming bueno, hubo unos problemas técnicos, se atrasó la transmisión y por eso no pude venir en tiempo y forma a tu programa. No pasa Muy nada, bien, no pasa nada. muchas gracias y un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias por todo. Gracias a vos. Bueno, arranquemos un poquito por el final. ¿Vos sos consciente de que el presidente te escucha y tenés influencia en él? Porque yo veo cosas que vos O decís que después él las ahí dice. está. No sé si se escuchó recién porque creo que estaba el micrófono mal conectado. Bueno, después también vamos a ver otra entrevista, les comentaba, de Nicolás Márquez en la cocina de las noticias, hablando un poquito de todo lo que le pasó a Nicolás en las últimas horas, en los últimos días. Recuerden que el programa pasado vimos cuando Nicolás en un live en su canal anunció que Victoria Villarroel le hizo una denuncia. No me consta que así sea, pero puedo sospechar que lo que uno dice repercute. O sea, puede ser que eso ocurra. No lo afirmo categóricamente, pero sí hay muchas cosas que uno ha dicho mucho tiempo y que las veo plasmadas en el gobierno. Si él las tomó de otro lado o me escuchó a mí, es un honor. Pero si las tomó de otro lado, bienvenido sea. Lo importante es que, para mí, que pienso de esa manera, es muy importante tener un presidente con el cual yo tengo tantas coincidencias. ¿Y sentís que hay una responsabilidad ahí o lo tomás de forma natural? Puede ser que la haya, pero no me consta. Puede ser que yo haya influido, pero no me consta. Claro, se entiende. Bueno, mira, te saludas Amanda, Lo entiendo que conozco la hace clave. 10 años, así que, más de 10 años, así que muy probablemente he dado charlas con él, he Sí, tenido sí, sí. diferentes vivencias, de manera que es probable que haya tomado cosas que uno ha esbozado. Y si es así, me siento honrado. Bueno, te decía acá que te saluda Amanda, que se conectó hoy por primera vez con nosotros porque venías vos y tiene 80 años, una fenómena, estuvimos charlando con ella, está más vital que todos nosotros, así que te quería trasladar el saludo de ella. ¿Cómo estás viendo la situación del país el día, en este comienzo de agosto, tras un julio un tanto turbulento, quizás por algunas cuestiones? Bueno, a ver, veo que hoy, digamos, hubo un escándalo porque el dólar subió apenas simbólicamente. Veo un apoyo internacional, un apoyo del Fondo Monetario Internacional, un apoyo de todas las encuestas al gobierno que indican categóricamente que va a robustecer notablemente el Congreso y con ello va a poder agilizar y profundizar las reformas. Veo partidos tradicionales en vía de extinción. La UCR prácticamente es una caricatura. Al PRO no le quedó más remedio que aceptar todas las condiciones de la libertad de avance. Yo al gobierno lo veo muy fuerte. ¿Y por qué puede hacer el gobierno eso? Y porque tiene consenso y adhesión en la opinión pública. Y al mismo tiempo tiene suerte también. No solamente tiene mucho para mostrar. Estabilidad monetaria, 2,5 millones de chicos que salieron de la pobreza según organismos de la ONU, como la UNICEF. 12 millones de personas que salieron de la pobreza. Se salió del cepo. Tenemos equilibrio fiscal. Obviamente que hay mucha gente que la está pasando mal, pero que el gobierno puede exhibir y mostrar un sinfín de logros, eso es un dato. Pero al mismo tiempo tiene suerte, porque del otro lado tenés a Massa, a la condenada, a Grabois, a Máximo Kirchner,
tipos que ya son muñecos de cera, desacreditados, repudiados, despreciados por la sociedad. Kicillof, cuyo ministro estrella era hasta hace poco el prostibulario Insaurralde. Veo del otro lado un partido envejecido no porque todos sean viejos, digo envejecido en las formas, en el discurso, sin mística, sin una idea superadora, no tienen nada para mostrar. No está Alberto Fernández porque es un papelón y un bochorno, sino también estaría haciendo campaña. Entonces, además de los méritos y los logros que el gobierno puede exhibir, tiene una competencia muy fácil de ganar. Y esto es indispensable para que Milei pueda gobernar los 2 años restantes de su primer mandato con mucha mayor tranquilidad. El otro día leía que hay en juego 15 senadores. De esos 15 senadores, el gobierno tranquilamente podría meter 10 y no renueva uno. Haciendo una muy buena elección, sí. Porque son 8 las provincias que renuevan senadores. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados, incluso ahora en alianza con el PRO, o con lo que queda del PRO, todo indica que si tenía 30 y tantos senadores, acaba de sumar 6 diputados radicales. Y calculemos qué podría sacar, no sabemos, 45 o 50%. Eso implicaría colocar más de 100 diputados que se le van a sumar a los que ya tiene. Entonces, Milei va a gobernar mucho más tranquilo, no va a manejar el Congreso, porque necesita todavía... No llega, además necesita que senadores tengan una elección más para renovar el tercio que falta. Pero digamos, va a gobernar muchísimo más tranquilo, muchísimo más holgado, va a tener posibilidad de veto, va a tener muchas mayores facilidades para que sus leyes puedan ser aprobadas. No le va a pasar lo que le pasó con la ley base, que mandó primero una ley, se la rechazan, después manda otra con muchas menores pretensiones, que tenía 600 artículos, de la cual apenas le aprueban 200. Solamente con eso poco se logró un montón. Imagínense con un Congreso mucho más numeroso y yo creo que el segundo gobierno va a profundizar las reformas, y en la medida en que se profundicen las reformas, la gente va a vivir mejor porque va a sentir más rápidamente los beneficios del rumbo, del proyecto. ¿Para el segundo gobierno o la segunda parte del gobierno? La segunda parte del gobierno. Ya en el segundo gobierno, obviamente, a medida que esto se profundice y se mantenga en el tiempo, Milei no está ensayando con una teoría que se le ocurrió a él y él cree que le va a ir bien. Milei está aplicando lo que han aplicado los países exitosos, y que la evidencia empírica ha confirmado que este rumbo genera prosperidad, genera riqueza, saca a la gente de la pobreza, mejora la calidad de vida, van a venir inversiones, etcétera, etcétera. Pero para todo eso se necesita hacer un montón de reformas. Lo que ha hecho este gobierno con tan poco es un montón. Lo que puede hacer con mucho más en el Congreso, ni hablar. Y lo que puede llegar a hacer, si el cambio es acompañado por los gobernadores, que ahora no tienen ninguno, hasta el 2027 no va a tener ninguno, entonces las provincias acompañan el cambio, y bueno, entonces la Argentina va a tener el camino va a estar allanado para que el rumbo tenga una velocidad muy superior y por añadidura sea más rápido disfrutar los beneficios. O sea, a ver, para vos, y esto me resultó interesante porque nunca lo había, sí lo había pensado, pero no lo había escuchado, el hecho de tener un rival débil enfrente le permite a Milei hacer cosas que de otra forma le serían mucho más difícil hacer, tomar decisiones más difíciles y ser como es él. Pero supongamos que hay del lado de enfrente un partido que está en desacuerdo con muchas cosas, tiene cuadros políticos novedosos, carismáticos, honestos, prestigiosos, que tienen otra idea. Bueno, Milei tiene que enfrentarse contra un equipo, hablando futbolísticamente, respetable, considerable, que tiene otra idea, pero hay que rivalizar. Pero si enfrente tenés a los que ya fracasaron, a los que la gente no quiere, a los que robaron, a los que empobrecieron, sus ideas ya son conocidas porque ya fueron aplicadas por ellos mismos y mal. Entonces, Maquiavelo decía que en política la suerte es una de los ítems que tiene que tener un gobernante para tener éxito. Yo diría que en la vida la suerte siempre importa. Bueno, Milei tiene los atributos intelectuales, tiene las ideas correctas y además tiene suerte. ¿Cuál es la suerte? Que enfrente tiene un tren fantasma. Te pregunto si, a ver, te saqué sin querer, perdón, ahí está. Te pregunto si querés contestarme, si no pasa nada, sobre la cuestión de Victoria Villarruel, que hoy estuvo revolviendo denuncias y demás. Entiendo que vos recibiste una por lo que vi en los medios. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo a Victoria Villarruel la conozco hace más de 20 años, es una mujer angurrienta, soberbia, una trepadora, no tiene muchas luces intelectuales. Es una mujer traidora, traicionera, mentirosa. Y mira, suena a risa, ¿no? Mueve a risa.
me denunció penalmente, esto es verdad, A ver. por financiamiento del terrorismo, amenaza, instigación a cometer delito, asociación ilícita, intimidación pública, apología del crimen, incitación a la violencia colectiva contra grupos y amenazas a la seguridad de la navegación aérea. Esto fue lo más... Pero basado en qué, en un tuit que pusiste, ¿en qué? En 4 tweets, que te puedo detallar de qué es, porque lo puso como prueba. Uno es donde yo digo que ella tiene angurria y tiene deslealtad y ambiciones innobles. Bueno, eso es una opinión, digamos. Una opinión. No constituiría... Nada constituye delito. El segundo es otra opinión, que es cuando ella, siendo presidente, porque el presidente estaba en el exterior, siendo presidente en ejercicio, presidió el Senado, cosa que ella no podía hacer porque no era más presidente del Senado transitoriamente, sino que debió haber presidido el Senado. El día de la famosa firma del acta. Claro, el presidente segundo. Bien. Entonces, yo pregunto si por haber violentado esta situación, haber ejercido un rol que en ese momento no podía ejercer porque era el presidente, la presidenta de la nación, pregunto si merecía juicio político. No estoy diciendo cometió un delito. Como periodista que nos cuidamos mucho de esas cosas, van dos. No, aparte yo soy abogado. Sí, obvio. O sea, no voy a cometer un delito. Después, el otro tuit que ella presenta como prueba, yo hablo de Milei, dice que Milei confió en el comportamiento obediente de Victoria cuando ésta, siempre gracias a Milei, fue diputada. No sospechó que ésta luego lo traicionaría. O sea, es una opinión política, ella traicionó las ideas y el proyecto. Después le hablo a un tercero y es una discusión de derecho canónico, porque ella aparece en una misa, digo que es una trepadora, es mi percepción y mi opinión, te la digo a vos, una trepadora, se expuso en una misa católica, pero ella pertenece a una orden religiosa que se conoce como, que es la Fraternidad San Pío X, de la cual, fundada por Monseñor Lefebvre, que fue excomulgado por la Iglesia, y el grueso de sus sacerdotes y su espíritu no reconocen autoridad al Papa de Roma. Claro. Entonces, yo lo que digo es que muy probablemente ella haya incurrido en una impostura, porque va a una misa católica perteneciendo a una institución religiosa que fue apartada de la Iglesia Católica. Bueno, sí, tampoco tiene nada. Son los cuatro tweets que cita para atribuirme financiación al terrorismo. Bueno, no te voy a volver a leer. Mira, acá hay una pregunta. Yo te digo con toda sinceridad, y no es chicana, no es burla, no es mofa, no es que me quiero hacer el simpático o el socarrón. Dudo de su equilibrio mental. Opa. O sea, pero está bien. Me denuncia con todo eso y presenta esos 4 tweets. Yo creo que mis abogados estaban azorados. No lo podían creer. Dan por sentado que esto será rechazado in limine. ¿Qué fiscal, qué juez va a levantar esto como algo válido y va a decir, che, explica este tuit? Sentaría un muy mal precedente si eso sucede. Mira, acá hay una pregunta que hace Fito, un fiel oyente que tenemos, que pregunta si la vicepresidente es todo esto, si el presidente no lo sabía y por qué fue elegida. Y yo te quería preguntar si vos le habías advertido a Milei sobre Villarruel en su momento, ya que mencionás que la conoces hace tanto tiempo. Yo nunca le dije al presidente, porque creo que no me corresponde, esta tiene que ser tu diputada, este sí, este no, aquel es bueno, aquel es malo. Si él me hubiese contratado, que nunca lo hizo, y nunca lo pedí, como asesor, bueno, ahí sí me corresponde asesorar, como su nombre lo indica. Mientras tanto, lo conozco hace 10 años, tengo un excelente trato, coincido en sus ideas, tengo una muy buena opinión humana de él, me gusta mucho cómo gobierna, me siento parte de esto como ciudadano y como difusor desde mi rol en la batalla cultural, pero yo no soy del gobierno y no me parece bueno estar, digamos, operar siendo yo alguien que no está en la estructura. Ahora, a mí no me sorprende nada de lo que pasó. Es más, me sorprendió que no haya pasado antes. Lo que pasa es que Victoria Villarruel no es inteligente, es astuta. Son cosas distintas. Ella, cuando fue... Bueno, el astuto tiene la habilidad para zafar, para salir del paso, para conseguir algo. La inteligencia esta forma parte de algo mucho más profundo. En palabras de Bernardo Neustadt, un antiguo colega tuyo, decía que la diferencia entre el vivo y el inteligente es que el vivo sale rápido de situaciones en las cuales el inteligente ni siquiera se mete. Claro. Un ejemplo, mañana tengo un examen y salgo ahí, me copio, me agarro unos machetes, los voy, zafo. Saco un 4 y aprobé. El inteligente, ¿qué hace? Se prepara, va armadísimo, duerme toda la noche, se sienta y aprueba el examen y
tranquilamente porque hizo todo lo que tenía que hacer. El otro zafa. Es una diferencia. Bien, Perfecto. Victoria logró, con pocos méritos, sin un voto, ser diputada. Es una gran avivada, supo aprovechar el momento, ¡pum!, se colocó. Supo tener la astucia de ser obediente. A mí no me conoce nadie, Milei es furor, yo soy obediente. Y después Milei dijo, mira, esta mujer no me complica, la pongo como vice. Yo creo que esa obediencia y esa disciplina que mantuvo Villarruel le hizo generar en Milei una confianza. Una confianza que se desmoronó muy rápido. Apenas Victoria Villarruel adquirió notoriedad, empezó con su propio proyecto. Y ahí está la falta de inteligencia. No tuvo la más mínima, el más mínimo criterio como para esperar el momento oportuno, como para exteriorizar un proyecto político. Lo hizo, ni bien adquirió alguna notoriedad en la opinión pública. Su ego, su vanidad, su egocentrismo está muy por encima de su inteligencia. Entonces, ¿quién gobierna su personalidad? Su ego, no su inteligencia, que no es mucha. Bueno, me gustaría pasar un poquito al plano de las ideas. Y en este sentido, vos con Milei, para ponernos en categorías, vos sos conservador, Milei es liberal, ¿no? Sí, sí. ¿Qué diferencias tienen y qué congruencias tienen? Para poner un parámetro, ¿no? Para empezar a charlar en ese sentido. No, bueno, digamos, a ver, el liberal pone el foco, por sobre todas las cosas, en la libertad. El conservador cree en la libertad, pero no solamente cree en la libertad, sino que le da mucha importancia a los valores y a la tradición, que tiene que ver con la religión, la vida, la vida de la concepción, el concepto de familia, las instituciones naturales y fundantes de la sociedad como las Fuerzas Armadas, en fin, valores objetivos que hacen a la idiosincrasia de una comunidad política. La libertad también. Y después hay otra diferencia muy importante, que es que el liberalismo es, esto no le va a gustar a Venegas Lynch, que dice que no es una ideología, que es una doctrina, pero no importa. Es una ideología o una doctrina pensada, y el conservador, en cambio, construye su matriz ideológica en función de la incorporación de ideas que la evidencia empírica confirma que funcionan. La tradición. Por ejemplo, por ejemplo, la economía de mercado, que los liberales sostienen, la experiencia ha demostrado que funciona. Entonces, el conservador, ¿qué dice? Tenemos que aplicar la economía de mercado, no una economía keynesiana o una economía socialista, porque la evidencia ha demostrado que esas otras fracasaron. Entonces, el conservador tiene un nivel yo diría, la palabra de pragmatismo mayor que el liberal. El liberal se aferra a una idea preconcebida. El conservador obviamente ya la tiene, porque la experiencia te va marcando a dónde tenés que ir. Pero te aferras más al empirismo que a una ideología escrita, digamos. Uno pensaría que es al revés, ¿no? A primera vista pensaría que el liberal es más pragmático que el conservador. No, porque el conservador se funda en la tradición. La tradición es el cúmulo de valores, usos, costumbres que venimos heredando, y dentro de esa herencia, las costumbres, los hábitos y aquí las malas experiencias se van descartando. Entonces se va depurando eso. Uno va tomando esa tradición de cosas que funcionan, y a medida que la vida sigue avanzando, va tomando aquello que advierte que también funciona. Entonces es una cosa en permanente construcción en base a la evidencia empírica. En cambio, el conservador dice: yo soy liberal austríaco. O sea, adhiere a Hayek, a Mises, a Rothbard. Es decir, tiene una ideología que ya fue pensada por determinados economistas, filósofos, etcétera, adhiere a ello y eso lo quiere aplicar. A ver, yo te diría que son primos hermanos, no es una divisoria. Pero los partidos de derecha en el mundo están compuestos por libertarios, liberales, conservadores, incluso por nacionalistas o patriotas, como se llaman en otro lado. Hay diferentes matices dentro. El Partido Republicano de Estados Unidos no es todo trampista. Hay otras corrientes de opinión. Bueno, también está Ron Paul. Entonces, la Libertad Avanza también tiene esos matices, pero, como decía San Agustín, en lo esencial, unidad. El rumbo está claro. Y en lo demás, libertad. Pero déjame agregarte algo. Yo creo que Milei no es el mismo Milei de hace 10 años, porque ha adquirido en su manera de pensar y en su manejo político muchos elementos conservadores. Por ejemplo, las alianzas internacionales con Bolsonaro, con Trump, con Meloni, con Orbán, son presidentes conservadores. Y además de eso, él es un defensor enfático y acérrimo de la batalla cultural contra el wokismo, y para tal fin sacó el lenguaje inclusivo, el Ministerio de la Mujer, el INADI, la diversidad, todas esas cuestiones que tienen que ver con un progresismo
que el PRO no solamente no se animó a sacar, sino que acentuó, Milei lo está erradicando. Entonces, yo creo que el Milei actual, el Milei del 2025 o del 2023 para acá, tiene, es más, a tal punto que incluso en la reinterpretación histórica, por ejemplo, de los años 70, los 24 de marzo, oficialmente la Casa de Gobierno dio filmes documentales que la Casa de Gobierno produjo mostrando otra historia de lo que fueron los 70s. O sea que tiene posiciones culturales muy conservadoras, sin alterar un ápice la libertad que para él es primordial. Pero tiene un gobierno, digamos que tiene muchos componentes conservadores. Sí, la verdad que sí. Y en este sentido. Perdóname, No, te dale, olvidaron algo muy tranqui. importante. Milei ha sido desde siempre alguien que fue conmigo a caminar a las marchas pro vida cuando se discutió el Sí. aborto. O sea que siempre tiene, y tiene además un discurso insistentemente religioso. Sus vínculos con los evangélicos, su espiritualidad probablemente próxima al judaísmo, sus frases, las fuerzas del cielo, etcétera, etcétera, el triunfo, ¿no? Sus insistentes citas a la Torá o al Antiguo Testamento, digamos, para los católicos. O sea, también hay un componente espiritual, religioso en el discurso del gobierno. Y de hecho, una de las organizaciones más conocidas del gobierno se llama la Fuerza del Cielo. Sí, vos sos conservador desde un momento, ahora para llegar al wokismo, ¿no? En un momento que era muy difícil decir yo soy conservador, yo soy de derecha. La verdad que había que tener mucho valor en ese momento para decir las cosas que vos decías, y bueno, después se sumó Agustín Laje, mi amigo Danan y demás. ¿Cómo se llegó en este momento, creo yo, no sé si tener prevalecencia sobre el wokismo, pero sí estar en bastante igualdad de condiciones en muchísimos lados? Sí. Ahí te saqué de vuelta, perdona. Tengo el mouse ahí y se me No, sale. no. Mirá, yo nunca pensé que íbamos a estar nosotros en esta situación donde estamos. No lo pensé. Wow. Yo estoy viviendo esto con un vértigo, como si con una festividad. O sea, yo creo que sí le estamos ganando al wokismo. En Argentina estoy hablando, ¿no? O sea, le estamos ganando al wokismo en la medida en que se cerró el INADI, se cerró el Ministerio de la Mujer, Género y Extravagancias, y así sucesivamente. Y sin embargo, la gente sigue acompañando sin escandalizarse. Sí, se escandaliza Lali Espósito, Pablo Echarri, se escandaliza Página 12, allá ellos. Pero a la hora de votar, vamos a ganar. Entonces es evidente y se cambió oficialmente la manera de interpretar el pasado. O sea, hubo muchas cosas. Yo creo que hubo varias cosas. Primero, el esfuerzo que hicimos varios, que fue más importante del que nosotros mismos creemos. Yo creo que fue más importante del que yo mismo creo que hice. Lo que hizo Agustín Laje fue enorme. Pero bueno, Javier Milei fue un antes y un después. Es un extremo, un pedagogo extraordinario. Desde la televisión cambió la mentalidad de la juventud. Y al mismo Eso es muy tiempo... fuerte, ¿no? Perdón que te corte ahí, pero yo Sí. lo critico bastante al presidente, pero no es el fin de la charla, sino es conocer tus ideas. Pero creo que eso del presidente es algo impresionante. Cómo hizo que la juventud, que generalmente es de izquierda, o en este caso era dominada por el kirchnerismo, hoy te diría que en un 70% adhiere a las ideas del presidente. Por varias razones. Yo creo que la tecnología ayuda a advertir que lo que pasa en Argentina es algo que uno no está condenado a vivir defecando en un balde, porque así lo hacía mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, y mientras defecamos en el balde le rezamos al cuadrito de Perón y Evita. Empezaron a advertir que había otros paradigmas. Quiero poner mi negocio, quiero cambiar mi carro, quiero tener mi departamento, quiero viajar. Empezó a conocer un montón de cosas que antes estaban como bueno, nada, era lo natural, vivir en ese contexto y esperar que el puntero te traiga la bolsa de comida y agradecérselo a Perón y Evita, que tiene el puntero que te trae el estipendio y después en las elecciones te trae la boleta y te lleva para que vos votes por ellos. Y la juventud es rebelde. Y al mismo tiempo hubo una saturación. El gobierno del kirchnerismo tuvo un momento de saturación. Y esa saturación se dio en donde vos no podías ni ver un partido de fútbol con tranquilidad, como para distenderte, porque hasta los relatores estaban domesticados y eran verdaderos propagandistas que utilizaban léxico todo el tiempo y entremezclaban el partido con lo ideológico. Era un bombardeo agobiante. Al mismo tiempo, la persecución de la prensa libre. Y si a esto le sumamos la corrupción del relato, es decir, cuando vos ves que la madre de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, no fueron digamos, un grupo con ese halo
de purismo con el cual se los vendió, sino que fueron, en el caso de las madres, una organización de delincuentes y de difusoras y defensoras del terrorismo internacional, la gente empieza a decir, bueno, pero entonces, ¿qué son? ¿Quiénes eran sus hijos? ¿Qué hacían? ¿Cómo es esto? Entonces, primero, eran organizaciones destinadas a robar. Segundo, sus hijos eran guerrilleros y criminales. Tercero, quiere decir que nos han mentido y encima han robado y encima empieza a haber una descomposición. El ejemplo más grotesco se dio ahora. Alberto Fernández dice, yo voy a luchar, estoy contento porque estoy destruyendo al patriarcado y le rompí el alma a Fabiola, y mientras traía prostitutas a la Casa Rosada y tenía sexo en el sillón de Rivadavia. Entonces, cuando uno advierte eso, la gente no es tonta, llega un momento en el cual dice, se me ríen en la cara, me están mintiendo y encima me roban. Bueno, eso va generando una suerte de revisión, de replanteo. Lo que vengo escuchando, ¿cuánto hay de cierto? Estos tipos, ¿hasta qué punto me están mintiendo? ¿Hasta qué punto me están robando? ¿Hasta qué punto son genuinos, son auténticos o son unos verdaderos mentirosos crónicos? Bueno, hubo una saturación que vino acompañada de una corrupción visible y eso generó una reacción. Lo que nosotros veníamos diciendo empezó a crecer como una bola de nieve, pero acá hay otro sector que dice lo antagónico. Entonces, yo creo que en parte habrá sido nuestro esfuerzo y nuestra perseverancia, pero en gran parte es la propia implosión de nuestros enemigos, que usaban, dicho sea de paso, recursos inagotables comparados con los nuestros. Y recursos del Estado. Vos tenés el libro El fetiche de las masas, entre tantos otros, pero Sí. porque acá hay algo que siempre me preguntan mucho o dicen mucho, que es asociar directamente al peronismo con la izquierda. ¿Esto es un error? ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo lo tratás? ¿Es lo mismo el peronismo que el kirchnerismo? ¿El Perón como persona que el kirchnerismo per se? ¿O el Perón que mismo mandó a matar o aniquilar a la guerrilla siendo presidente? ¿Cómo separás estas cuestiones? No, bueno, eso es el uso político del peronismo. O sea, el peronismo es un partido de masas. Está muy mal que yo lo diga, pero yo no soy políticamente correcto. En general, embrutecidas, manipulables. Pío XII daba una distinción en el año 44 muy atractiva de la diferencia entre la masa y el pueblo. El pueblo tiene autonomía propia, se moviliza por sí, peticiona, tiene una suerte es una vida propia que tiene el pueblo. La masa es amorfa e inerte y es aquella que es conducida y digitada por un titiritero que puede ser un demagogo, un cacique de turno. Bueno, esa masa es funcional, es arrastrada a los actos, acá, allá, incluso alquilada a cambio de estipendios o de determinados beneficios transitorios y modestos, ¿no? Pero bueno, así es. Y Perón, por empezar, primero, Perón era militar, en los años 30. Él creció, escribió libros y era profesor en la Escuela Superior de Guerra durante el gobierno conservador. Obviamente, si pudo llegar a esos lugares, incluso después lo mandaron a capacitarse, primero estuvo en Chile destinado, después se fue a Italia a capacitarse, es porque él era, por lo menos, afín al gobierno conservador. Si lo era en su fuero íntimo o no, no lo sé, pero era un tipo obediente, disciplinado en lo suyo, se va a estudiar a Italia, elige Italia. En Italia estudia fascismo, a partir del año 38, él lo dice. Se lo dice a Peikovic, se lo dice a su biógrafo Pavón Pereira, lo escribe en su libro Tres Revoluciones. ¿Y qué quería él? Colocar a la Argentina, emular el proyecto fascista. ¿Qué ocurría? Se estaba dando la Segunda Guerra Mundial. Argentina tenía una posición neutral desde el punto de vista armamentístico, pero no desde el punto de vista comercial, porque Argentina le vendía carne a Inglaterra y Inglaterra con esa carne abastecía su frente en el combate. Entonces, los coroneles nazis y fascistas, lo dice Perón en su libro Tres Revoluciones. Perón habla de la revolución del 30, de la del 43 y la del 55. Cuando habla del 43, él cuenta su experiencia. Nosotros, que son los que hicieron el golpe del 4 de junio del 43, nos dividíamos nuestro espacio entre nazis y fascistas. Yo estaba del lado fascista. Bueno, hacen el golpe, ¿y cuál sentido tenía el golpe? Colocar a la Argentina del lado de las potencias del eje y no de las potencias de los aliados. O sea, claramente Perón tenía eso, lo dice él. No es materia opinable. Un montón de veces. No es materia opinable. Ahora, Perón era un tipo con muy pocos escrúpulos, porque cuando advirtió que se estaba desmoronando Alemania, en el gobierno que él comandaba, que fuese gobierno militar, le declara la guerra. Vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo. Claro, pero el presidente era Farrell, que vivía de noche en los cabarets y él gobernaba el país. Siendo ministro de Guerra, manejaba las Fuerzas Armadas, o sea, que eran el gran factor de poder de la época, y como secretario de Trabajo manejaba los sindicatos. Entonces tenía dos estructuras enormes. Y además, después de Farrell, que era un personaje
que nadie le conoce ni la cara, él Ujú. manejaba el Ejecutivo. Bien, plebiscita su gestión para prolongar ese gobierno militar, la gana. Y a partir de ahí empieza a construir un fascismo tardío. Y acá se cae un mito, porque hay mucha gente que dice, Perón aplicó lo que se aplicaba en su tiempo. Mentira. Él aplica, cuando se consagra presidente en el 46, una ideología que había muerto el año anterior y que ya el mundo estaba en el plan Marshall y ya venía Sí. otro mundo y otro paradigma. Y eso lo prolongó, lo hizo durante su primer gobierno, destruyó el país, empezó la inflación, que en Argentina no existía, porque se había dilapidado todas las riquezas, y siguió, y fue cada vez más represivo, atacó todas las libertades individuales, la última en atacar fuertemente fue la religión. Cuando ataca fuertemente la religión en un país que en ese momento la religión católica tenía un poder y una gravitación muy importante, es ahí donde fue un error de cálculo enorme y es donde se le revelan incluso las Fuerzas Armadas que estaban con él, pero las Fuerzas Armadas son un ambiente, un ámbito, sobre todo el ejército, muy influido por el catolicismo, máxime en esa época, y es ahí donde se le genera un quiebre, y ese quiebre es el que hace la revolución del 55. Ahora, hay una biografía de Perón muy atractiva que escribe un británico, creo que es británico, Joseph Page, no me acuerdo si es británico o norteamericano. No, creo que es británico, sí. ¿Norteamericano? No, británico, creo que es británico. Yo creo que es británico, pero ahora me puedo equivocar. No, Bueno, es una biografía muy maciza, ¿no? En 1000 páginas, pero tiene una frase que a mí me gusta mucho. Y si uno analiza los discursos de Perón, eran tal cual. Perón nunca define algo de una manera categórica. No. Por ejemplo, Perón decía, yo me dispongo a imitar al fascismo en todo, menos en sus errores. Todo lo decía así. Decía, el 2000 nos va a encontrar unidos o dominados. Sí. Y los peronistas te dicen, che, pero cuánta razón que tenía Perón. Y pero es como que yo te diga a vos, mañana va a llover o no. Entonces puede pasar una cosa o la otra. Y vos vas a decir, che, la embocó Márquez. Y bueno, ¿qué decía Joseph Page? Perón elevó el ejercicio discursivo hacia una ambigüedad artística. Bueno, dentro de esa ambigüedad llegó un momento en el cual vos lo podés reinterpretar de cualquier manera. Claro. Menem interpretaba a Perón para privatizar. Los montoneros interpretaban a Perón para hacer la revolución socialista, porque él hablaba del socialismo nacional, que es... Al revés de nacionalsocialismo. Claro, pero Vos dentro del peronismo tenés nacionalsocialistas. Biondini se asume como nacionalsocialista. Sí. Firmenich, perdón, Biondini, que es nacionalsocialista, se asume como peronista. Firmenich se asume como peronista. El privatista pro-yanqui, indultador de Videla, Menem, se asume como peronista, se asumía. El estatista, encarcelador de militares, reivindicador de guerrilleros, Néstor Kirchner, se asumía como peronista. Entonces, claro, siempre en una doctrina, que no es una doctrina, pero en un palabrerío tan ambiguo como el que usaba Perón permanentemente, vos podías sacar frases que perfectamente encajaban para tus propuestas. Las sacabas de contexto y lo acomodabas y encajaban para cualquier proyecto. Ahora, si tengo que medir a Perón por los resultados, por su gestión concreta, no ya por lo que dice, sino por lo que hizo, él era un hombre inequívocamente influido por el fascismo, y además, no solamente por cómo gobernó del 46 al 55, sino por cómo gobernó el último año cuando tuvo que enfrentar a la guerrilla de manera ilegal, y él no lo pone a Firmenich como su mano derecha, lo pone a López Rega, y ahí es donde se crea la AAA. Y cuando se tiene que exiliar, ¿a dónde se exilia? No, primero al Paraguay de Stroessner, al Panamá de Trujillo, y termina 17 años, 14 años viviendo en la España de Franco. ¿Por qué no se fue a Cuba? ¿Por qué no se fue a un país de la órbita socialista? ¿Por qué no se fue? Bueno, entonces está el Perón discursivo que se presta para cualquier interpretación y está el Perón en hechos concretos. Entonces, claro, uno ve esa masa movimentista fue utilizada en el 89 por Menem, cae el muro de Berlín, explota el estatismo con Alfonsín, viene el consenso de Washington, las privatizaciones, todo un sistema. Año 89, estaba el caldo de cultivos preparado para ir hacia ese rumbo. Cuando viene aquí, Néstor Kirchner, era otro paradigma, estaba en auge el chavismo y toda otra corriente de opinión. Evo Morales, Lula, creo que ya estaba. Lula, el Foro de San Pablo, Hugo Chávez, Ortega, bueno, era otro paradigma. Bueno, Néstor Kirchner se fue hacia ese lado. Y todo en nombre del peronismo, acomodándose en función de los vaivenes de la historia. Pero eso ya es el peronismo, es otra cosa. Pero Perón tiene sí
un discurso extremadamente ambiguo, pero hechos cognoscibles que los indican como un hombre profundamente anticomunista, estatista, nacionalista y muy autoritario. Sí. Totalitario. Que no es lo mismo que autoritario. Totalitario. Claro, porque el autoritarismo es Pinochet. Onganía. ¿En qué consiste? Yo lo que quiero es que la gente me obedezca. Yo quiero ir para allá. Yo digo, vamos para allá y bueno, listo, vamos para allá. Yo soy la orden, no hay división de poderes, yo marco el rumbo, listo. El totalitarismo es otra cosa mucho más intensa en la presión, porque el totalitarismo no busca la obediencia solamente, busca la adhesión. Y para hacer adhesión haces adoctrinamiento, haces culto a la personalidad, haces toda una... ¿Un Xi Jinping hoy sería totalitarista? No conozco tanto la realidad china, pero el comunismo tiene una esencia totalitaria. Es un totalitarismo en el contexto del manejo del poder, porque también China, económicamente, en materia económica, adoptó muchas medidas de libre empresa. Por algo China les creció lo que creció. Muchísimo más que Mao Zedong, que dejó un país devastado. Se dieron cuenta de que suena muy extraño, pero es un comunismo. El Partido Comunista dirige un país ávido de competir en la libre empresa, en el mercado mundial, y bueno, y el estándar de vida de China creció muchísimo. Te hago la última, si te libero, que venís de otro stream. Se vienen elecciones en Bolivia y en Chile. En Bolivia muy probablemente se vaya a la izquierda. En Chile va a haber balotaje y veremos qué sucede ahí. ¿Qué tan importantes son para Latinoamérica estas dos elecciones en este contexto? No, son muy importantes porque Milei está muy solo en la región. O sea, Milei, para poder dialogar con un par, se tiene que ir a Estados Unidos. Es decir, el resto está... Bueno, Paraguay es un país conservador, pero está rodeado. Uruguay, el Frente Amplio. Bueno, yo no sé por qué decís que en Bolivia va a ganar la izquierda. No, la derecha. En Bolivia la derecha. Te entendí la izquierda. No, que la izquierda se va. La izquierda se va porque... No. Bueno, perfecto. Yo te entendí la izquierda. Yo creo que sí, va a ganar la derecha en Bolivia y va a ganar en Chile también. Chile tiene una dirigente del Partido Comunista que pretende suceder a Boric, que no pasa el 30% de adhesión, y hay 3 candidatos de derecha, o 4, o centro derecha, con matices. Matei, Kast, Kaiser y, si se quiere, Parisi. Muy bien. No sabemos quién va. De un lado estará a la izquierda, del otro lado, el que gane de la derecha será el que llegará al balotaje. Y en el balotaje, el grueso de los derechistas que quedaron fuera del balotaje van a tener que votar. Yo creo que va a ser Kast. Yo creo que va a haber un golpe político electoral. En Chile, dentro de Chile también hay diferentes derechas. No es lo mismo Kaiser que Kast, mucho menos que Matei. Y Parisi es un centrista, pero bueno, no tiene nada que ver con la otra es una dirigente del Partido Comunista. El Partido Comunista que dijo claro, que no tiene mucha. Después hay otras expresiones que están en retirada total, la democracia cristiana. Bueno, entonces Bolivia, Chile ya se perfilan en ese sentido. En Perú, López Aliaga, que es un derechista del Opus Dei, alcalde de Lima, viene muy bien posicionado y muy probablemente sea el próximo presidente del Perú. Lula está en su piso más bajo histórico. Y el año que viene hay elecciones. Todo indica que va a ganar la derecha. O sea, yo creo que va a haber un cambio de época. En parte por el fracaso del socialismo del siglo XXI y en parte por el fenómeno Milei, que es un fenómeno que excede con creces la frontera de Argentina. Que tomaría el último año de gobierno de Milei y eventualmente, si es reelecto, todo el segundo mandato. Este cambio de paradigma en la forma de gobierno. Quedaría el Frente Amplio en Uruguay nomás. Sí, no, bueno. Habría que ver qué pasa en Colombia, habría que ver, Venezuela es inamovible, solamente puede ser sacado por la fuerza, Nicaragua lo mismo, o sea, la izquierda va a seguir teniendo presencia. Pero yo creo que va a haber un cambio importante. Brasil, que se derechice Brasil, Chile, Bolivia, Argentina, bueno, Uruguay es un país muy chico, pero ya ahí tenés Perú, ahí ya América Latina, el mapa empieza a cambiar de color fuertemente. Si yo tuviese que decir cuál es el país, después de Brasil, ¿no? Que yo creo que va a cambiar de rumbo, que lamentablemente hoy, un país bien importante, va a conservar, por lo menos por ahora, tiene todo armado para conservar el rumbo izquierdizante, en México. En México el PRI y el PAN están destrozados, desacreditados. Entonces todo indicaría que es un país muy grande México, junto con Brasil y Argentina, son los 3 más grandes de América Latina, ¿no? Es el único país que en principio, hoy, conserva
el Morena, que es el partido mexicano, conservaría, retendría el poder porque no tiene oposición. No, además, lo que pasa acá con Milei, y además que Sheinbaum, más que López Obrador, creo que sabe manejarse con Estados Unidos. Dice una cosa, pero después se maneja para mantenerse y no tener mayores problemas. Es probable. Ojo, López Obrador tampoco hizo ninguna Sí, revolución. obvio, no hacían Yo he nada. ido muchas veces por trabajo a México durante López Obrador. Nunca noté presión, no era una dictadura, no había una revolución. Sí había una política distribucionista, mucho subsidio, mucha cuestión que antes no estaba. Eso mantenía muy contenta a la gente, pero eso me hace acordar al primer kirchnerismo. Eso Sí. después se paga, después se paga. Lo que yo veo en Sheinbaum es, a diferencia de López Obrador, lo que tiene Sheinbaum, más allá de las relaciones diplomáticas, tiene un fuerte componente feminista y de wokismo. O sea, ella hace mucho hincapié en el aspecto cultural. El PAN, que sería el Partido Católico Conservador, está corrompido, y el PRI también, con un descrédito brutal. Y bueno, la pregunta es, ¿va a surgir un partido nuevo o estos partidos totalmente desacreditados se van a depurar y va a surgir una nueva dirigencia? Es un desafío que tiene México. Yo no he visto ninguna reacción en estos sectores que tenga un sesgo competitivo con Morena. Morena hoy está consolidada sin oposición relevante. No, además creo yo que en México pasa un poco parecido a lo que pasa con Venezuela, que es el tema del narcotráfico metido en el manejo absoluto del país. Eso te lleva a cuestiones complicadísimas. Las zonas fronterizas de México es increíble, es un estado fallido. Pero tampoco seamos tontos. Esto pasa categóricamente e inequívocamente porque hay complejidad gubernamental. Obvio, sí, no, obvio. O sea, obvio. tanto López Obrador como Sheinbaum, y probablemente los anteriores, pero cada vez más creciente. Ahora en México se construyó un aeropuerto enorme que prácticamente no se usa, van y vienen aviones, no hay control. Las zonas Tijuana, Mexicali, uno va a tomar algo y ve a los narcotraficantes, no sabe que son narcotraficantes, pero te das cuenta por lo que gastan, por cómo están vestidos, por las mujeres con las cuales comparten sus champañas de lujo, por los collares opulentos de un oro grotesco. Eso se ve en algunas zonas de Colombia, Medellín. O sea, y además son muy hábiles porque se pelean por controlar territorio, la policía ni se mete, y además se encargan de custodiar. Si hay un ladrón, el propio narcotráfico se encarga de perseguirlo y matarlo. Sí. Eso está pasando en el conurbano bonaerense. Claro, pero ¿para qué? Para que la gente no sienta sienta que el narcotráfico es una estructura de protección del orden. Claro, es un reemplazo de la policía. Mientras tanto, ellos hacen su negocio con la droga. Pero la doctrina Pablo Escobar. La doctrina Pablo Escobar. Y reemplazan a la fuerza de seguridad. Hay fuerza de seguridad, pero no intervienen. Tienen un papel meramente simbólico de presencia decorativa. Nico, me quedaría charlando horas, la verdad. Me quedaron un montón de temas fuera. Esperemos poder hacer una segunda o tercera edición. Te agradezco por haber venido. Sé que venís de estar medio roto de salud y de varios viajes. Pero bueno, acá la gente quería que te debata un poco y demás. Pero la intención de estas entrevistas para mí es que el protagonista sea el entrevistado. Así que te súper agradezco y me encanta que puedan tener un lugar para dejar cuestiones claras. Y a mí no me gusta meterme y tratar de, no sé, cómo explicarlo, de ganarte o de tratar de hacerte pisar el palito, porque me parece que no tendría mucho sentido y no habría construcción. Digamos, si otro día querés hacer algo más picante, yo estoy a tu disposición y me parece bueno contrastar y pelearnos un poco. Bueno, me parece que también tiene su costado divertido. Sí, obvio. Y estoy a tu disposición y un cariño a la audiencia. Gracias por la conversación. No, gracias a vos y bueno, espero que la hayas pasado bien, sobre todo. Por supuesto que sí, desde ya. Estoy a tus órdenes. Dale, te espero para la próxima. Ahí está, la gente lo pide. La próxima hacemos un debate. Pero con todo gusto. Dale, muchas gracias, Nico. A vos, viejo, un abrazo. Pasaba Nicolás Márquez por... Exacto, ahí pasaba Nicolás Márquez. La mano visible, bueno, una nota... Por la mano visible de News Buenos Aires. Bueno, interesante todo lo que han hablado acá en esta entrevista. Y hablando de entrevistas, voy a pasar a la